Todo el mundo conoce a Drew Scott como el hombre de la sonrisa perfecta, el gemelo encantador de Property Brothers, el agente inmobiliario capaz de mirar una casa vieja con paredes tristes y cocina de otra década y decir con una seguridad casi peligrosa: aquí hay un hogar esperando nacer. Durante años, Drew fue eso para millones de personas. Una presencia cálida en la pantalla, un tipo alto, elegante, con sentido del humor, que parecía tener siempre la respuesta correcta, el traje correcto, el comentario exacto para que una familia dejara de mirar grietas en la pared y empezara a imaginar cumpleaños, cenas, mañanas de domingo y niños corriendo por el pasillo. Pero hay una paradoja que pocas veces se cuenta con calma. El hombre que ayudó a tantas familias a encontrar una casa tuvo que aprender, durante mucho tiempo, que construir un hogar propio era mucho más difícil que remodelar cualquier propiedad. Porque detrás de esa sonrisa que parece decir todo está bajo control, había cansancio, había presión, había años de trabajo sin pausa, había una identidad compartida con su hermano Jonathan, tan querida por el público como exigente para la persona que vive dentro de ella. Y había, sobre todo, un deseo profundo, silencioso, muy humano: formar una familia sin que el mundo convirtiera ese deseo en una pregunta incómoda. ¿Puede alguien tener fama, dinero, amor, éxito internacional y aún así sentirse perdido en el lugar más íntimo de su vida? ¿Por qué un hombre que parecía tenerlo todo tuvo que atravesar una etapa tan vulnerable antes de convertirse en padre? ¿Y qué hay realmente detrás de esa tragedia de Drew Scott a los 48 años? ¿Un escándalo, una caída, una pérdida pública o algo mucho más sutil y quizá por eso más doloroso? Esta no es la historia de un famoso destruido por la fama. Es más delicada que eso. Es la historia de un hombre que aprendió a sonreír frente a millones mientras, fuera de cámara, descubría que no todas las habitaciones se pueden arreglar con planos, martillos y buena iluminación. Y si te quedas hasta el final, quizá entiendas por qué la verdadera tragedia de Drew Scott no fue perderlo todo, sino haber tenido que demostrar durante años que estaba completo. Incluso cuando por dentro todavía estaba construyéndose. Para entender por qué Drew Scott se volvió tan querido, hay que recordar algo que a veces se olvida. Él no conquistó al público fingiendo ser inalcanzable. No apareció como una estrella distante, rodeada de misterio y guardaespaldas. Apareció como ese amigo que entra a una casa en mal estado, mira el desastre con una sonrisa y en lugar de decir «esto no tiene arreglo», dice «vamos a encontrar la forma». En televisión eso vale oro. Property Brothers no se convirtió en un fenómeno solo porque hubiera remodelaciones bonitas. La televisión está llena de paredes pintadas, pisos nuevos y cocinas con islas enormes donde nadie parece cocinar jamás. Lo que hacía especial al programa era la sensación de compañía. Jonathan traía el músculo de la construcción, el talento visual, la habilidad de convertir polvo en diseño. Drew traía la negociación, la paciencia, el ojo del agente inmobiliario que entiende que una casa no se compra solo con números, sino con emociones. Y juntos formaban una dinámica casi irresistible. Jonathan podía bromear con Drew. Drew podía devolverle la broma. Uno parecía empujar al otro. Uno completaba la frase del otro. Eran hermanos, socios, rivales amistosos, cómplices de una vida entera. Y el público, claro, hizo lo que el público hace cuando se encuentra con una dupla que funciona: los adoptó. De pronto los Scott no eran solo dos presentadores canadienses con talento para vender y renovar casas. Eran los Property Brothers. Una marca, una sensación, un ritual de sofá. Había espectadores que no estaban buscando comprar una casa, que ni siquiera sabían distinguir una viga de una moldura, pero se quedaban mirando porque Drew y Jonathan transmitían algo que escasea: la promesa de que lo roto puede volver a tener sentido. Drew, en particular, tenía esa mezcla curiosa de vendedor y hermano mayor. Podía decirle a una pareja que su presupuesto no alcanzaba para la casa de sus sueños, pero lo hacía con tanta suavidad que uno no sentía la bofetada de la realidad. Podía mirar a cámara y bromear con su propia torpeza en ciertas tareas físicas, pero jamás parecía burlarse del sueño de nadie. Su encanto no estaba en parecer perfecto. Estaba en parecer confiable, y durante la época de mayor exposición, cuando el formato de renovación se volvió casi un género emocional, Drew representaba una fantasía muy poderosa, la de entrar a un lugar imposible y salir con una vida nueva. Pero ahí empieza la sombra, porque cuanto más lo amaba el público,
más difícil se volvía para Drew separar al personaje del hombre. La gente no solo quería verlo trabajar, quería verlo feliz, verlo bromear, verlo disponible, verlo eternamente optimista. Y cuando una persona se convierte en símbolo de soluciones, el mundo empieza a olvidar que esa persona también tiene problemas. Drew podía hablar de planos, de presupuestos, de hipotecas, de metros cuadrados, podía acompañar a extraños en decisiones enormes, podía convertir una visita a una casa en una escena de esperanza, pero como ocurre con muchas personas que viven de dar calma, él también tenía que aprender a guardar su propia inquietud en silencio. Porque cuanto más querido se volvía Drew, más tenía que cuidar esas partes débiles que no caben bien en un programa de televisión. Y aunque el público veía al hombre que abría puertas, no siempre veía al ser humano que, al terminar la grabación, también necesitaba encontrar una llave para sí mismo. Antes de los reflectores, antes de HGTV, antes de los trajes impecables y las casas reveladas con música emotiva, Drew Scott fue un niño canadiense que llegó al mundo como una sorpresa. Sus padres esperaban un bebé, pero la vida, que a veces tiene sentido del humor antes que nosotros, les entregó dos. Jonathan nació primero, y Drew llegó unos minutos después, como si desde el principio su destino estuviera escrito en forma de dupla. No había Drew sin Jonathan. No había Jonathan sin Drew. Incluso antes de tener una voz propia, Drew ya compartía el escenario más íntimo de todos, el nacimiento. Eso puede sonar tierno, y lo es, pero también encierra una verdad complicada. Ser gemelo idéntico significa crecer con un espejo al lado, un espejo que respira, compite, ríe, se equivoca, aprende, y que a veces el mundo confunde contigo. Para muchos eso es una bendición, para otros un desafío. Para Drew probablemente fue ambas cosas. Su infancia no fue la de un niño criado en una burbuja de lujo. La familia Scott tenía una relación profunda con el trabajo, la disciplina y esa idea casi antigua de que uno no espera a que la vida se acomode sola. Su padre, Jim, llevaba dentro el espíritu de los viejos westerns. Había soñado con ser vaquero, había trabajado con caballos, había conocido el esfuerzo físico de un mundo donde las manos hablan antes que las palabras. Su madre, Joan, aportaba otra clase de fuerza. La organización, la constancia, la presencia silenciosa que sostiene una casa mientras todos los demás salen a perseguir sueños. En ese ambiente, Drew aprendió temprano que una familia no se construye con discursos bonitos, sino con tareas pequeñas que se repiten incluso cuando nadie aplaude. Levantarse temprano. Ayudar. No quejarse demasiado. Encontrar una solución. Si algo se rompe, mirar primero si puedes arreglarlo tú mismo. Hay algo muy revelador en ese detalle. Drew y Jonathan crecieron no solo viendo casas, sino entendiendo lo que una casa exige. Una propiedad no es una postal. Es mantenimiento, cansancio, decisiones, barro, animales, cercas, herramientas, cuentas. Y quizá por eso, muchos años después, cuando Drew caminaba por una vivienda destruida por el abandono, no veía solo un problema de diseño. Veía trabajo pendiente, veía potencial. También desde niños apareció el espíritu emprendedor. Los hermanos vendían cosas, inventaban pequeños negocios, actuaban, soñaban con futuros grandes. No eran niños sentados esperando que alguien les dijera qué hacer. Había en ellos una energía casi inquieta, como si supieran que el mundo no se iba a abrir solo, que había que tocar puertas, insistir, llamar la atención de alguna manera. Pero en Drew había algo más. Una facilidad para conectar. Jonathan podía fascinarse con la construcción, con la magia, con el espectáculo visual. Drew parecía entender la parte humana del intercambio, cómo hablar, cómo convencer, cómo hacer sentir al otro que no estaba cometiendo una locura, sino tomando una decisión valiente. Esa habilidad, que más tarde parecería natural frente a cámaras, probablemente nació mucho antes, en conversaciones familiares, en pequeños negocios, en la necesidad de distinguirse sin separarse del todo de su hermano. Porque esa fue una de las primeras lecciones emocionales de Drew, aprender a ser él mismo dentro de un nosotros. Y esa lección, aunque lo llevaría lejos, también se convertiría en una de sus cargas más silenciosas. Antes del glamour, antes de los contratos y las portadas, Drew ya llevaba algo muy suyo, una mezcla de ambición, ternura y disciplina, un deseo de construir, pero no solo casas, también una identidad.
El giro decisivo en la vida de Drew Scott no llegó como una escena de película en la que alguien lo descubre caminando por la calle y le dice: «Tú vas a ser famoso». Fue más extraño, más realista, más lleno de intentos fallidos, porque Drew no empezó queriendo ser simplemente un hombre de bienes raíces en televisión. Había en él una atracción temprana por el entretenimiento, actuación, cámaras, producción, ese mundo donde uno puede ser muchas cosas a la vez. Pero la vida no siempre obedece al primer sueño. A veces te obliga a tomar un camino lateral y solo años después descubres que ese desvío era la carretera principal. Drew se acercó al negocio inmobiliario en parte por visión y en parte por necesidad. La inversión en propiedades podía darle estabilidad, recursos, una forma de financiar ambiciones más grandes. Él y Jonathan fueron entendiendo que las casas no eran solo estructuras, eran oportunidades. Compraban, renovaban, aprendían. Se equivocaban también, como cualquiera que entra joven en un mundo donde un error puede costar más que orgullo. Pero el verdadero punto de quiebre llegó cuando la televisión encontró algo que Drew y Jonathan quizá ya tenían sin saberlo: una historia. Al principio las ideas no encajaban del todo. Hubo formatos que no prosperaron, propuestas que se transformaron, puertas que se abrieron a medias. Drew podía haber quedado como otro rostro agradable en una lista larga de presentadores que casi fueron algo. Pero entonces apareció la fórmula: un hermano agente inmobiliario, otro hermano experto en renovación, familias buscando un hogar, casas que al principio parecían imposibles y al final revelaban una nueva vida. Era simple, era emocional, era televisivo y sobre todo era auténtico, porque la química entre Drew y Jonathan no tenía que fabricarse demasiado. Venía de décadas de competencia, bromas, discusiones, reconciliaciones y ese idioma secreto que solo entienden los hermanos que han compartido habitación, proyectos, fracasos y padres. Cuando Property Brothers empezó a crecer, Drew cruzó una puerta que ya no se cerraría. Pasó de ser un profesional con sueños de pantalla a convertirse en una cara reconocible en hogares de todo el mundo. La ironía es hermosa. Él vendía casas mientras entraba cada semana en la casa de millones de desconocidos. El éxito llegó con esa velocidad que desde fuera parece bendición, pero desde dentro puede sentirse como una ola. Al principio uno celebra, luego intenta organizarse, después se da cuenta de que la ola no pregunta si estás cansado, simplemente sigue avanzando. Drew empezó a vivir entre grabaciones, viajes, reuniones, nuevas temporadas, entrevistas, proyectos paralelos, líneas de productos, libros, apariciones, eventos. El programa ya no era solo un programa, era una maquinaria, una marca, un universo. Y ahí, en el brillo de la oportunidad, empezó también el precio. Porque cuando una puerta de destino se abre demasiado rápido, a veces uno entra sonriendo, sin notar que ha dejado algunas partes de sí mismo al otro lado. La pregunta que de verdad importa no es cuántas casas vendió Drew Scott, ni cuántos programas hizo, ni cuántas veces apareció sonriendo junto a Jonathan frente a una cocina recién renovada. La pregunta es, ¿qué le quitó ese éxito? Porque toda fama cobra alquiler. En el caso de Drew, el primer costo fue la privacidad. No una privacidad absoluta, de esas que solo extrañan quienes han sido perseguidos por fotógrafos. Hablo de una privacidad más cotidiana. La posibilidad de tener un mal día sin que parezca una decepción para alguien. La libertad de estar callado sin que el silencio sea interpretado. El derecho a no explicar cada etapa de su vida personal a una audiencia que, con cariño, también exige. Drew se volvió famoso interpretándose a sí mismo, y eso es más complicado de lo que parece. Un actor puede terminar la escena, quitarse el vestuario y volver a casa. Drew, en cambio, debía ser Drew, el Drew amable, el Drew simpático, el Drew que acompaña a las familias, el Drew que bromea con Jonathan, el Drew que nunca parece impaciente, el Drew que siempre encuentra la palabra exacta cuando otros entran en pánico por el presupuesto. Pero nadie puede ser siempre una versión iluminada de sí mismo sin pagar un costo. Luego estaba la identidad compartida. Ser parte de una dupla querida tiene algo maravilloso, nunca estás solo en el escenario, pero también tiene algo difícil. A veces el público no te mira como individuo, sino como mitad de un símbolo. Drew y Jonathan eran los hermanos, los gemelos, los Property Brothers. Y aunque esa unión fue una de las claves de su éxito, también pudo convertirse en una habitación estrecha.
¿Dónde empieza Drew cuando termina la marca? ¿Quién eres cuando el mundo ama, sobre todo, la versión de ti que aparece junto a otro? Estas preguntas no suelen aparecer en entrevistas ligeras porque no son cómodas, pero atraviesan la vida de muchos artistas, presentadores y celebridades familiares. El cariño del público puede ser una manta cálida, sí, pero también una etiqueta pegada a la piel. Y después estaba el tiempo, ese ladrón elegante que se disfraza de agenda llena. La televisión parece glamorosa hasta que uno recuerda las horas de grabación, los viajes, las repeticiones, el cansancio acumulado, las decisiones de negocio, los equipos esperando, los compromisos que no se pueden cancelar porque mucha gente depende de ti. Drew construyó una carrera enorme, pero una carrera enorme no se construye con tardes libres. Mientras él ayudaba a otras personas a imaginar su para siempre, su propia vida también avanzaba. El amor, la familia, el deseo de ser padre, la necesidad de bajar el ritmo, todo eso no desaparecía, solo esperaba. Y esperar, cuando algo te importa de verdad, puede doler mucho. Hay una imagen que resume esta etapa. Drew entrando en una casa vacía con una pareja emocionada, hablando de dormitorios infantiles, de patios, de espacios para crecer. Y luego, fuera de cámara, volviendo a su propia historia, donde el sueño de la paternidad todavía no llegaba con la facilidad que muchos imaginaban. Ahí está la grieta emocional. No en una tragedia ruidosa, no en una caída espectacular, sino en la distancia entre la imagen pública y la espera privada. El éxito le dio a Drew una plataforma, fortuna, reconocimiento, oportunidades que pocos alcanzan. Pero también le quitó anonimato, calma, tiempo y durante años la posibilidad de vivir sus incertidumbres sin sentir que el mundo estaba mirando por la ventana. Y lo más duro es que Drew, por carácter, no parecía alguien dispuesto a convertir su dolor en espectáculo. Prefería sonreír, prefería trabajar, prefería seguir. A veces la tragedia de una persona funcional es que nadie nota cuánto le cuesta seguir funcionando. La historia de amor de Drew Scott y Linda Phan no tiene el tono de un escándalo. No es una de esas relaciones construidas por titulares agresivos, rupturas teatrales y reconciliaciones vendidas como exclusiva. Al contrario, tiene algo más cálido, más doméstico, más parecido a una conversación que se alarga sin que nadie quiera irse. Se conocieron en Toronto, en un evento de moda, y durante años su relación fue creciendo con una naturalidad que parecía encajar con el universo de Drew. Creatividad, trabajo, humor, familia, proyectos compartidos. Linda no entró en su vida como adorno de celebridad. Entró como compañera real, con ideas propias, sensibilidad propia y un lugar dentro del mundo que los Scott estaban construyendo. Para el público, su boda en Italia fue casi una postal perfecta. Había romance, música, raíces familiares, emoción, cámaras. Drew incluso mostró esa faceta suya un poco inesperada, la del hombre que no teme ser sentimental, que puede escribir o cantar algo para la mujer que ama sin esconderse detrás de la ironía. Pero después de la boda llegó una pregunta que muchas parejas conocen demasiado bien, una pregunta que a veces nace del cariño, sí, pero también puede volverse una presión insoportable. ¿Y los hijos para cuándo? Cuando eres famoso, esa pregunta no se queda en una cena familiar, se multiplica, aparece en entrevistas, comentarios, redes, conversaciones de fans, y aunque muchas veces la gente no lo hace con mala intención, la repetición puede sentirse como una pequeña piedra cayendo todos los días sobre el mismo lugar. Drew y Linda querían formar una familia, pero querer no siempre basta. Durante un tiempo tuvieron que atravesar un camino de fertilidad lleno de incertidumbre, tratamientos, esperanzas que suben y bajan, citas médicas, resultados, espera. Y hay dolores que son especialmente difíciles porque no tienen una forma visible. Nadie puede mirar a una pareja sonriendo en una alfombra roja y saber cuántas veces han tenido que respirar hondo antes de contestar una pregunta simple. La infertilidad o las dificultades para concebir no son solo un asunto médico, son una experiencia emocional. Te obligan a negociar con expectativas, con el calendario, con el cuerpo, con la paciencia, con el miedo de ilusionarte demasiado pronto. Y cuando además tienes una vida pública, el silencio se vuelve una especie de refugio y de cárcel al mismo tiempo. Drew, el hombre que tantas veces hablaba de hogares familiares en televisión, estaba viviendo una versión íntima de ese anhelo. No era una escena escrita por productores, no había música de revelación, ni una pared que se abre para mostrar una habitación terminada.
Había espera. Había vulnerabilidad. Había amor, intentando no romperse bajo el peso de la frustración. Cuando finalmente llegó Parker, su primer hijo, la alegría tuvo una profundidad distinta. No era solo felicidad, era alivio, era gratitud. Era la sensación de haber llegado a una puerta después de caminar mucho más de lo que otros imaginaban. Y cuando más tarde llegó Piper, la familia se amplió con esa mezcla hermosa de caos, sueño atrasado y ternura que conocen los padres de niños pequeños. Pero incluso en esa alegría hay una lectura más profunda. Drew se convirtió en padre cuando ya había vivido muchas vidas profesionales. No a los 20 y tantos, no en una etapa tranquila, sino después de construir un imperio, después de años de cámaras, después de aprender que el tiempo no se puede remodelar como una casa. A los 48 años, su vida parece llena, esposa, hijos, carrera, legado. Pero quizá por eso conmueve más, porque ahora se entiende que no todo lo que llegó fue fácil, y que algunas de las cosas más bonitas de su presente nacieron de años en los que tuvo que sostener la esperanza con cuidado, como quien sostiene una vela en una casa a oscuras. Linda no fue solo la pareja del famoso, fue parte de esa habitación íntima donde Drew pudo dejar de ser el hombre que resuelve todo y simplemente ser un ser humano esperando una buena noticia. Y eso, en una vida pública, vale más que cualquier remodelación. Durante años, alrededor de Drew Scott, hubo una pregunta que no siempre se formuló directamente, pero que flotaba en el aire. ¿Es realmente tan feliz como parece? La televisión familiar, especialmente la televisión de renovación, funciona como una promesa de calma. No importa cuán destruida esté una casa al principio del episodio, al final habrá luz cálida, lágrimas bonitas y una familia diciendo que no puede creerlo. Drew era parte esencial de esa promesa. Su trabajo consistía en hacer creíble la esperanza. Pero la esperanza televisiva tiene edición, la vida real no. Y ahí está la verdad detrás del mito. Drew no parece haber vivido una tragedia escandalosa en el sentido barato que a veces buscan algunos titulares. No hay que inventarle una caída para volverlo interesante. Su historia duele justamente porque se parece a muchas vidas adultas que desde fuera se ven exitosas y por dentro están llenas de renuncias silenciosas. Durante años se dijo, o al menos se insinuó en la conversación pública, que los hermanos Scott eran una máquina perfecta, siempre juntos, siempre productivos, siempre renovando, lanzando, grabando, sonriendo. Pero ninguna máquina humana funciona sin desgaste. La relación entre hermanos puede ser amorosa y fuerte, y aún así, necesitar espacio. La fama puede ser agradecida, y aún así, cansar. Un matrimonio puede ser feliz, y aún así, atravesar momentos de miedo. La paternidad puede ser un sueño cumplido, y aún así llegar después de un camino que dejó marcas. Entonces, ¿cuál es la gran pregunta de Drew? Quizá no sea si hubo rivalidad con Jonathan. En toda relación de hermanos hay competencia, pequeñas tensiones, diferencias de carácter. Pero reducir su historia a rivalidad sería demasiado simple. Lo más interesante no es si compitieron, sino cómo lograron seguir siendo familia cuando además eran socios, marca, producto y espectáculo. Imagina discutir con tu hermano no solo sobre una decisión personal, sino sobre un negocio que sostiene empleados, contratos, temporadas y millones de espectadores. Imagina que el público no quiera ver grietas entre ustedes porque los ha convertido en símbolo de armonía. Imagina tener que crecer individualmente sin romper la fantasía colectiva de que siempre serán dos piezas perfectamente encajadas. Esa es una presión enorme. También está la pregunta sobre por qué Drew compartió ciertas partes íntimas de su camino a la paternidad. Algunos famosos lo hacen por estrategia, otros por necesidad de controlar el relato. En su caso, la decisión de hablar de fertilidad pareció tener otro tono, el de recordarle a otras personas que no estaban solas, y eso cambia el significado de la exposición. No era abrir la puerta para que todos opinaran, sino abrir una ventana para que alguien respirara. Aún así, hablar no borra lo vivido. La prensa especuló, el público preguntó, las redes observaron, y Drew tuvo que moverse entre dos mundos, el del hombre público que sabe que su vida inspira curiosidad y el del esposo que debe proteger la delicadeza de una experiencia compartida con Linda. Por eso, cuando se habla de la tragedia de Drew Scott, conviene hacerlo con cuidado.
No se trata de pintarlo como víctima absoluta. Drew no necesita lástima. Ha tenido privilegios, éxito, amor, oportunidades, pero tener una buena vida no significa no tener heridas, y a veces el dolor de las personas exitosas se minimiza porque desde fuera parece que deberían estar agradecidas y callar, como si el dinero cancelara el miedo, como si la fama curara la espera, como si una casa bonita garantizara paz. La realidad es más compleja. Drew tuvo que construir una identidad dentro de una dupla, una familia dentro de la exposición, una vida adulta dentro de una agenda devoradora y una sonrisa pública mientras atravesaba preguntas privadas. Y la verdad, como suele ocurrir, no es tan simple como lo que la gente cuenta. A los 48 años, Drew Scott no aparece como un hombre derrotado. Esa es una parte importante de esta historia. Su presente no tiene el aire de una caída, sino de una transformación. Hay algo muy simbólico en verlo, después de tantos años hablando de hogares ajenos, convertido en padre de 2 niños pequeños. La vida le cambió el centro de gravedad. Antes el calendario podía girar alrededor de grabaciones, proyectos, viajes, estrenos, negocios. Ahora hay nombres propios que pesan más que cualquier audiencia: Parker y Piper. La paternidad, especialmente cuando llega después de una espera difícil, suele cambiar la forma de mirar el mundo. No necesariamente vuelve a alguien más perfecto. De hecho, muchas veces lo vuelve más torpe, más cansado, más consciente de sus límites, pero también puede volverlo más honesto. Drew, que durante años ayudó a familias a imaginar habitaciones para niños, ahora conoce el desorden real de esas habitaciones. Los juguetes que aparecen donde no deberían, las noches cortas, las pequeñas palabras que se celebran como si fueran premios internacionales, la mezcla de ternura y caos que no cabe en ningún render de diseño. Y quizá ahí haya una especie de reparación poética. Durante mucho tiempo Drew vendió la idea de hogar. Ahora le toca vivirla con todo lo que tiene de bello e imperfecto, porque un hogar no es una cocina impecable al final de un episodio. Un hogar es también cansancio, discusiones pequeñas, pañales, risas absurdas, planes que se cancelan, silencios compartidos y la sensación de que alguien te necesita incluso cuando tú no tienes energía. Su carrera tampoco se ha detenido. Drew y Jonathan siguen vinculados a la televisión, a nuevos formatos, a proyectos donde vuelven a sus raíces, a esa memoria del rancho, del oeste, del trabajo físico, de la vida menos acelerada. Y eso también dice algo. Después de años construyendo un imperio alrededor de casas soñadas, los hermanos parecen mirar hacia atrás, hacia el origen, hacia la tierra, los caballos, el espacio abierto, la pregunta de qué significa vivir bien. No es casualidad que esa idea aparezca con más fuerza en esta etapa. A los 48, uno empieza a entender que el éxito no es solo seguir subiendo. A veces el éxito es saber bajar el volumen, elegir mejor, estar más presente. Dejar que una tarde simple valga más que una agenda llena. Drew aún conserva la sonrisa, pero vista ahora esa sonrisa tiene otra textura. Ya no parece solo la sonrisa del presentador que sabe cómo cerrar una negociación. Parece también la de un hombre que ha aprendido que algunas cosas no dependen de su capacidad para planificar. Y eso es difícil para alguien acostumbrado a resolver. No puedes negociar con el tiempo como negocias una casa. No puedes acelerar el amor como aceleras una remodelación. No puedes controlar la paternidad como controlas un presupuesto. Tampoco puedes ser joven para siempre, ni vivir eternamente como si el cuerpo y el corazón fueran herramientas reemplazables. En esta etapa, Drew parece estar descubriendo algo que muchas personas entienden tarde, que el hogar más importante no siempre es el que se muestra al público, sino el que uno protege cuando las cámaras se apagan. Y aunque su historia sigue abierta, aunque no sabemos qué capítulos vendrán después, hay una imagen que se queda. Drew Scott, el hombre que entraba a casas vacías para prometer futuro, caminando ahora por su propia casa, quizá con un niño en brazos, quizá con juguetes en el suelo, quizá agotado, quizá feliz, quizá ambas cosas. Porque la felicidad adulta casi nunca es limpia, casi siempre viene mezclada con miedo, memoria y cansancio. Pero cuando es verdadera, no necesita parecer perfecta. La tragedia real de Drew Scott no es la de un hombre que lo perdió todo. Esa sería una historia más fácil de contar, más melodramática, más cómoda para quienes necesitan ver a los famosos caer para sentir que son humanos. La tragedia de Drew es más silenciosa.
Es la de haber sido visto durante años como símbolo de soluciones mientras atravesaba preguntas que no tenían respuesta inmediata. Es la de sonreír en casas ajenas mientras su propio sueño familiar tardaba en llegar. Es la de construir una carrera basada en transformar espacios y descubrir que las transformaciones más importantes ocurren en lugares que nadie puede filmar. También es la tragedia de muchas personas exitosas. El mundo confunde visibilidad con plenitud. Si te ve en televisión, cree que te conoce. Si te ve sonreír, cree que no sufres. Si tienes una casa bonita, asume que estás en paz. Si tienes dinero, piensa que no tienes derecho a sentir miedo. Y si además haces reír, peor todavía, porque la gente suele olvidar que quienes alivian a otros también necesitan ser aliviados. Drew Scott nunca fue solo el gemelo carismático. Nunca fue solo el agente inmobiliario del programa. Nunca fue solo una mitad de una marca. Fue, y sigue siendo, un hombre intentando equilibrar ambición y ternura, trabajo y familia, exposición y privacidad, gratitud y cansancio. A los 48 años, su vida no invita a la lástima, invita a mirar con más profundidad, porque quizá eso es lo más humano de su historia, demostrar que, incluso quienes parecen haber construido la casa perfecta, pueden seguir buscando un rincón donde sentirse completamente a salvo. Al principio hablábamos de su sonrisa, esa sonrisa que millones asociaron con finales felices, paredes derribadas y hogares revelados entre lágrimas. Ahora, después de recorrer su vida, esa sonrisa se ve distinta, no menos luminosa, sino más real. Ya no pertenece solo al presentador que sabe cómo vender esperanza, pertenece a un hombre que tuvo que aprender a esperar. Y esperar, cuando el corazón está en juego, también es una forma de valentía. Por eso, cuando alguien diga que la tragedia de Drew Scott parte el corazón, quizá no haya que imaginar ruinas, escándalos ni caídas espectaculares. Quizá baste con imaginar algo más simple, un hombre que ayudó a tantos otros a encontrar su hogar, mientras él mismo aprendía que el hogar no es un lugar que se compra, ni un proyecto que se termina, ni una escena que se revela al final de un episodio. El hogar es aquello que uno protege después de haber apagado todas las luces. Y a veces, la verdadera tragedia no es perder los aplausos, sino descubrir todo lo que uno tuvo que callar mientras el mundo seguía aplaudiendo. Si esta historia te hizo mirar a Drew Scott de otra manera, déjame tu opinión en los comentarios. Y si alguna vez tú también has tenido que sonreír mientras esperabas algo que parecía no llegar, recuerda esto. No todas las batallas se ven desde fuera, pero eso no las hace menos reales.